les doy la bienvenida al curso Desvelando los secretos de la historia del arte. Durante los próximos 2 meses, es decir, 9 clases, me propongo brindarles una visión general de la historia del arte. La historia de las obras de arte, según dicen en algunas definiciones sobre esta disciplina. Les diré que la historia del arte es una guía que muestra la evolución de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo y en diferentes culturas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Desvelar implica revelar, descubrir, dar a conocer algo que estaba oculto, secreto o desconocido. Y yo quiero brindarles, además de esa idea general de la historia del arte, mi aportación con datos que no son tan mencionados en las clases tradicionales de esta materia. Y que veamos, y que veamos la memoria del ser humano a través de sus obras de arte. Recordar. ¿Quién hace las obras de arte? El ser humano. Mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, de cualquier edad, cualquier cultura. Olvídense ya de esa historia del arte que nos contaron desde el siglo XIX como una actividad desarrollada solo por hombres y no por mujeres. Ya se está haciendo a un lado esa versión porque no es verdad. Hay innumerables testimonios de mujeres haciendo arte desde la prehistoria. Y hoy es la clase 1. Como ven en esta portada, empezaremos con el arte de la prehistoria, el arte de Mesopotamia, y vamos a empezar a ver el arte de Egipto, aunque continuaremos con este tema de Egipto la siguiente clase. Estamos viendo ejemplos de cada uno de los temas. Por ejemplo, aquí la pintura rupestre, que es algo típico del arte de la prehistoria. Se le llama pintura rupestre a las pinturas elaboradas dentro de cuevas en la época prehistórica, es decir, antes de que el ser humano aprendiera a escribir y a comunicarse a través de la escritura y antes de que se volviera sedentario y creara ciudades y pueblos. El ser humano en la prehistoria se movía de un lado a otro y se establecía muchas veces en cuevas. Y dejó su testimonio no solamente a través de la pintura, sino con utensilios que usaba para subsistir. Pero pues la pintura es impresionante y es que muchas de estas obras se han conservado porque con el paso del tiempo esas cuevas fueron cerradas, ya sea por inclemencias del medio ambiente o adrede por distintas tribus. Entonces, a partir del principio del siglo XX, desde fines del siglo XIX, se han descubierto muchas de estas cuevas y las pinturas estaban intactas una vez descubiertas. También tenemos aquí al extremo izquierda las pirámides de Egipto y luego aquí a la derecha la escultura de un héroe de Mesopotamia. Estoy emocionada de empezar este curso para ustedes. Empezamos. Vamos a empezar con la prehistoria. Déjenme ver aquí. Cuando hablamos del arte de la prehistoria, nos referimos a la edad de piedra, que usualmente en la historia del arte se divide en 2 periodos. El paleolítico, que abarca desde hace unos 2,6 millones de años hasta 12,000 años atrás, y neolítico,
que abarca desde el 6000 antes de nuestra era o antes de Cristo hasta el 3000 antes de nuestra era. Cuando el ser humano descubrió y controló el fuego. Ese hecho fue importantísimo para el desarrollo de la conciencia del ser humano, el fuego. Y como veremos, estamos aquí viendo las cuevas de Lascaux, que son pues muy importantes, están en Francia, en Montignac, Francia, y datan de hace unos 17,000 años. O sea, ustedes váyanse mentalizando con todas las fechas que les voy a ir dando. Ahorita estamos en el año 2023 y hace 17,000 años seres humanos pintaron caballos, estos antecedentes de toros que se llaman uros y venados en la profundidad de unas cuevas de Montignac, Francia. Y tenemos que las pinturas rupestres más antiguas se encuentran aquí, en la cueva de Liang Tendonye, en la isla de Celebes, en Indonesia. Y estas pinturas datan del 45,500 antes de nuestra era. Hay utensilios y tal vez pequeñas esculturas anteriores, ¿ah? Pero estas pinturas rupestres ya nos están hablando de una conciencia mayor del ser humano, no solamente de utilizar algo para su beneficio, sino dejar un testimonio, dejar una huella o expresarse o simplemente llamar a las fuerzas de la naturaleza para que les ayudasen haciendo rituales. Por eso es que las pinturas rupestres llaman tanto la atención en los estudios de la historia del arte y cada vez se descubren más y más en todo el mundo. En este caso, estamos viendo la representación de un jabalí verrugoso. Aquí están sus verrugas y que es un animal autóctono de la isla de Celebes y forma parte de un grupo de 73 figuras. Sin embargo, este jabalí es el mejor preservado y el que nos deja ver varias técnicas artísticas. Utilizaban pigmentos naturales, en este caso el rojo ocre, que los pigmentos los sacaban de las piedras, de la tierra, lo mezclaban con agua o con aglutinantes naturales como cierta savia de ciertas plantas o ya saben, la yema y clara del huevo, los cartílagos de pescado. Había muchas maneras de sacar los aglutinantes con los cuales, combinados con los pigmentos naturales, con los minerales, las tierras, tenían ya ese color. Y a través de pinceles naturales hechos con la cola de animales, por ejemplo, los artistas trazaban líneas gruesas. Por ejemplo, aquí se ve incluso un esgrafiado, es decir, que pintaron y luego con un punzón o una lasca filosa, una punta de flecha, una espina, tallaron y entonces por eso se ve esta textura que quiere decir el pelaje del jabalí. Entonces estamos hablando de que hace 45,500 años ya encontramos artistas queriendo representar a los animales. Y no solo eso, sino que hay huellas humanas, las huellas de los artistas. Estas que estamos viendo en particular, que las huellas las encontramos por todo el mundo, en las pinturas rupestres de todo el mundo, se hacían con una técnica llamada estarcido, donde ponían la mano pegada a la pared y con un junco, por ejemplo,
absorbían la pintura líquida, los pigmentos líquidos, y los soplaban, como ahora utilizaríamos un popote, y eso hacía que quedara la huella de la mano. Ahora, y este es uno de los secretos que les voy desvelando, según diversos estudios recientes, las mujeres pintaban en las cuevas. El arqueólogo Dean Snow de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos analizó las huellas de manos encontradas en 8 cuevas de Francia y España. Así, tras comparar la longitud de algunos dedos, ¿no? Porque aquí se ven pues los dedos, determinó que el 75% de las huellas eran femeninas. Hay cientos de huellas en las paredes de todo el mundo, en todas las cuevas que tienen pintura rupestre y mezcladas con las representaciones de los animales, por lo que muchos investigadores supusieron que eran obras de cazadores hombres, con la idea de garantizar el éxito de las cacerías, ¿no? Hay un libro de la historia social del arte de Arnold Hauser, donde explica que seguramente la intención de elaborar estas pinturas en lo más recóndito de las cuevas, donde no lo podían ver otros seres humanos u otros grupos, clanes que pasaran por ahí, tenía que ver con rituales mágicos, ¿no? Y que estos artistas eran más bien sacerdotes que decían, vamos a tener muchos bisontes o jabalís, hay que pintarlos, hay que hacer un ritual para garantizar la caza. Y eso fue pues parte de la historia del arte que se creía por mucho tiempo, ¿no? Pero ya se ha visto, y les estoy hablando solamente de un investigador, ¿eh? Ya hay más investigaciones, incluso algunas más científicas, y dice Snow, Dean Snow, en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, los hombres se encargaban de la caza, aunque las mujeres cazaban también. Y en su mayoría, las mujeres eran las que llevaban las piezas ya cortadas del animal al asentamiento, que muchas veces era o cerca de la cueva, a un lado de la cueva o en la cueva misma, por lo que estaban igual de implicadas en las cacerías que los hombres. Así que estamos hablando que la mujer participaba no solamente en la cacería, sino que también en la pintura. Ahora fíjense en este ejemplo de la cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, en el sureste de Francia, cerca del poblado Ardèche. Encontramos estas magníficas pinturas rupestres que se calculan son entre el 30,000 y el 25,000 antes de nuestra era. O sea, fíjense cuántos miles de años tienen estas pinturas. Y podemos ver que hace 30,000 años los artistas, hombres o mujeres, y también se ha visto que también participaban los niños gracias a las huellas, niños, niñas, ajá, o sea, aquí en la historia del arte no hay género, estamos hablando de lo humano. Eh, ya plasmaban el movimiento, el realismo, la naturalidad, pero siguiendo, aquí estamos viendo esta línea del tiempo de Mesopotamia, el arte de Mesopotamia, que data entre el 3500 antes de nuestra era y el 539, aquí incluyen a Persia y ponen 331 antes de nuestra era. Si no incluimos a Persia, es 539 antes de nuestra era, y si incluimos a Persia,
331 antes de nuestra era. Mesopotamia es el nombre de la región histórica del Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde actualmente está Irak e Irán. Y ahí empezaron las ciudades más antiguas como Çatalhöyük, que está donde actualmente está Turquía, datan del 5000 antes de nuestra era, o sea, incluso antes. El ser humano se asentó cerca de los ríos y pues obviamente ahí siempre había vegetación, no estaban ahí que si llovía, no llovía, entonces empezaron a crear sus primeras ciudades, dijeron aquí es buen lugar, no hay que movernos y se asentaron, empezaron a desarrollar la agricultura y la propiedad privada. Entonces floreció el arte y estamos viendo en esta línea del tiempo las distintas etapas artísticas de Mesopotamia. La más antigua es la Sumeria, data por ahí del 3200 antes de nuestra era,